diferente al marroncito que estamos acostumbrados a ver. Ese mosquito no lo teníamos en la provincia de San Juan hasta, no sé, el año 2000, 2010, no estaba publicado de que no estaba registrado casos de la presencia del mosquito, pero ya en el 2015 empezó a aparecer, principalmente en el departamento de Valle Fértil, los cuales, bueno, este departamento la verdad que ya tiene histórica lucha contra este mosquito desde ese año, y luego apareció en el Gran San Juan. ¿Usted sabe cómo llegó? Bueno, había una hipótesis, en ese momento se había roto la ruta, el puente de la ruta allá en Valle Fértil, y aparentemente camiones que venían del norte pararon mucho en Valle Fértil, tenían que desviar a través de la ruta 150, y bueno, esta dificultad generó que comenzara a aparecer el mosquito. Pero es solo una teoría, por supuesto que no está comprobado, pero bueno, tarde o temprano iba a aparecer. Claro, porque tengo entendido, discúlpeme, sí, que es un mosquito que vive poco tiempo y que además no vuela mucho. Exactamente, de hecho seguro que han venido los huevos, por ejemplo, en el barro, en los huevos pueden venir en el mismo barro que transportan los camiones, claro, de las ruedas, por ejemplo. Y es cierto lo que usted dice, pero debemos darle una chance al mosquito, se adaptó a este clima. Se adaptó, claro. Justamente los biólogos no pueden pensar en esta época, o no podían pensar años atrás, en que iba a poder desarrollarse en un ambiente como el nuestro tan seco, pensando en que era de zonas tropicales, claro, del norte. Así que hay que darle una cuota al mosquito donde también... bicho pícaro ese, sí, donde también se logró adaptar. Bueno, y ya que lo tenemos... Bien, lo tenemos, pero no tenemos, de hecho, el virus dengue. Ah, bien. Ajá. Sí ocurre en otros lugares, en el norte, parte de Brasil, ¿no es cierto?, donde el virus dengue permanece todo el año por las condiciones climáticas, pero en San Juan no. Se detectaron a lo largo del tiempo, de estos años, del 2017 al 20, algunos casos importados. Le llamamos importados porque gente que se contagió de dengue en otras provincias, en otros países, venían a la provincia. Inmediatamente se realiza, una vez detectado, se realiza toda una acción de bloqueo, con el riesgo de que tenemos el mosquito en la provincia. Posteriormente, en lo que fue la temporada del 2020, empezaron a aparecer los primeros casos autóctonos, sí, es decir, de gente que no había viajado y que de repente tenía dengue. ¿Y cómo surgió eso? Bueno, fue el inicio de la pandemia, o sea, allá en enero del 2020 tuvimos algunos casos importados. Ustedes saben que La Rioja de hecho tuvo un brote muy importante. Muchas personas de La Rioja, de Córdoba, de Buenos Aires, Tucumán, vinieron a la provincia infectados, llegaron acá y se encontraron con que acá, de hecho, estaba el mosquito. Entonces, esa persona infectada con el virus fue picada por el mosquito Aedes, el cual lo pica a usted, que no había viajado a ningún lado, y de repente tiene dengue. Y ahí es donde empezó, claro. Porque hay que decir... que la presencia sola del mosquito no significa que haya dengue. Exactamente, pero sí favorece que cuando viene alguien con el virus sea más posible la propagación. Entonces, las medidas preventivas en nuestro estatus epidemiológico... ¿Qué hay que hacer? Es disminuir las poblaciones de mosquito. Bien. Cuestión de que si viene alguien con virus, no tengamos... no haya quien vaya, lo pique y me venga a pegar. Exactamente. Bien. Así que bueno, por eso la medida de prevención en este momento es evitar los criaderos. De hecho, el año pasado no tuvimos casos de dengue, o sea, lo que fue la temporada 2021, no tuvimos casos de dengue en la provincia, pero esto también estuvo condicionado por los viajes. Claro. Teníamos limitado la posibilidad de viajar a otros lados, entonces no ingresó el virus pero sí, estoy seguro que todos ustedes vieron la presencia del mosquito en nuestras casas, en nuestro barrio, ¿sí? Bueno, entonces, es una señal de alarma. Pero vuela bajito, como que me parece que muy alto no lo vi. Exactamente, vuela bajo, no vuela más de 50 metros aproximadamente y es intradomiciliario.
Cuando hablo de intradomiciliario, digo dentro de la casa, en los floreritos, en los bebederos de los animales y en el fondo de las viviendas con los por eso recipientes. estabas mirando las plantas acá. Sí, ustedes tienen una planta acá, una planta acuática, la vi muy limpia, ya enseguida voy y la muevo, pero creo que... Viene y entra y empieza a vigilar las plantas. Sí, Qué bárbaro. así es. Bien. Bueno, Pero recién hablábamos antes de la entrevista, por ejemplo, los bebederos de los perros, la gente que para cuidar las mascotitas, el perro de la cuadra, deja el bebedero, un recipiente con agua en la calle, en la taza del árbol, pero no renueva el agua, ese es el problema, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos muchas denuncias, por ejemplo, hay mucho mosquito en la acequia. La acequia de momento está copada por el otro mosquito que es Culex, Sí. que es el mosquito marroncito. Marroncito. ¿Dónde vamos a encontrar el Aedes? En esos bebederos de los animales, por ejemplo, que están en las veredas y que pasan semanas a lo mejor y uno solamente le repone el agua, pero no lo cepillamos. Los huevos se colocan en el recipiente. A ver, los huevos se colocan, si tomo acá el vaso, Sí. los huevos lo colocan adheridos al recipiente. Entonces, aunque esto no tenga agua, yo luego repongo, los huevos quedan adheridos. Ah. Por eso es importante cepillar Bien, mira. Bien, está bueno. el recipiente para romper el huevo, justamente. Mira, Bien. en mi barrio, yo vivo en la capital, Sí. en mi barrio, si tu mascota anda por la calle y le pones comida en la calle o le pones agua en la calle, te hacen una multa. Ajá. No se puede, Bueno, porque tampoco puede haber perros callejeros. tenencia responsable de las mascotas, justamente. Claro, tenés que Todo ir dentro de tu esto, casa. claro, todas estas medidas están muy relacionadas con lo que es saneamiento ambiental, por supuesto, y bueno, muy de la mano con el municipio. Por eso hay que trabajar fuertemente con el municipio. Entonces, como principal medida, todo lo que sea agua estancada, no dejarla ahí y limpiar. Exactamente, limpiar los bordes, Los recipientes. de los Bien, recipientes. bien. Eso hacerlo cada 48, 72 horas como máximo. Esa es una de las medidas de prevención. Otra, que también lo he observado en el centro, que Sí. son los desagües de los aire acondicionados. Sí. Sí. Bueno, en edificios, oficinas, donde tal vez inclusive cierran por una semana, 2 semanas, bueno, y quedó Sí. esa pequeña cantidad de agua. Nosotros vamos a tener distintos recipientes que el norte argentino, porque allá en realidad, recipientes críticos para criadero de mosquitos. Nosotros generamos acá estos recipientes, estos posibles criaderos. En el norte llueve tanto que Claro. obviamente que esos recipientes o esos lugares de criadero, bueno, Se multiplican. claro, tienen como otras posibilidades. Nosotros al regar con la manguera, de hecho que lo hacemos, bueno, estamos nosotros mismos generando esos recipientes. Por eso tal vez más fácil de controlar. Cubiertas de autos o de desuso. Ni por hablar. ahí. Con respecto a cubiertas de auto, de hecho tengo amigos a los cuales he visitado también y de repente me he encontrado una terrible cantidad de cubiertas de auto, lo he movido y salieron los mosquitos. Bueno, lo conversamos. Ahí le dije. Exactamente, y me dijo, ¿sabés que tenés razón? Sí, porque el lugar oscuro es el lugar ideal, húmedo, porque justamente ellos también regaban el jardín y de las mismas lluvias, quedaba un poquito de agua en las cubiertas. Sí. Y bueno, ese es el lugar ideal. Por supuesto que es un desecho bastante complicado de eliminar y con lo cual con la provincia estamos tratando de realizar Liliana, gestiones. ¿tenemos que estar preocupados por este tema? A ver, yo creo que sí, hay que estar preocupados. Preocupados o, mejor dicho, ocupados. Si nosotros llevamos las medidas de prevención, y yo siempre pongo de ejemplo coronavirus, ¿no? Está visto que la vacuna es preventiva, ¿verdad? Bueno, y esto ha generado la disminución de casos. Con el dengue o con cualquier otra infección pasa lo mismo. La prevención siempre es un factor limitante para instalarse o no una epidemia. Y bueno, con el dengue es lo mismo, tenemos que prevenir, no hay una vacuna, por lo tanto la prevención es disminución de criaderos de mosquito Aedes.
Bueno, y por supuesto que quiero aclarar, porque esto también lleva a confusión, inmediatamente solicitan la fumigación. Ujú. La fumigación, echar insecticida al medio ambiente en la etapa preventiva no es conveniente, no sirve, está totalmente documentado de que esto no lleva buenos resultados. Únicamente se fumiga en los casos que hay un caso detectado, un caso positivo, Bien. y entonces se realiza el bloqueo para que esos mosquitos adultos que circulan no piquen a esta persona. Bien. O sea, es como aislarla a esta persona de la posible picada de mosquito. El insecticida que se usa para estos mosquitos no tiene poder residual y además solamente mata al mosquito adulto que se encuentra en vuelo en ese momento. Ajá. No afecta al criadero. Ajá. Entonces el criadero continúa. Sí. Es decir, es como echar raid, soluciona el Un problema en ratito. este momento, Ujú. pero no es una solución Bien. de base. Bien. Cementerio. Eso, sí. Nos Eso. quedaba que estábamos Cementerios. hablando. Eso. A ver, para que no se enoje la gente. Bueno, perfecto. Justamente con un ejemplo es el cementerio de la capital, donde ir a llevar flores y colocarlo en un florerito con agua, por supuesto que es de lo más común. Bueno, con la gente del cementerio se está trabajando para que en lugar de agua coloquen arena. La arena también, la arena húmeda, también logra que esa flor se encuentre viva durante un tiempo, ¿no es cierto? Y de esta manera evitamos los floreros con agua y posibles criaderos de mosquito. Si nosotros tenemos este florero en una tumba y nos vamos y volvemos a la semana, 2 semanas, ese es un criadero de mosquito típico y de lo más productor de los mosquitos adultos. Así que bueno, invitamos por favor a toda la comunidad que colabore con esto, tanto en el municipio, tanto en el cementerio de la capital como en el resto de los cementerios. Tal vez son pequeños cambios que tenemos que ir generando, pero bueno, esto va a impactar muchísimo después en no tener la dificultad de tener una enfermedad instalada en la provincia. ¿Peligroso? Bueno, ¿Qué causa en la persona? bueno, en la persona causa un síndrome febril, dolor de articulaciones, le llaman la fiebre quebrantahuesos, porque es tal el dolor de articulaciones que es discapacitante. Dura aproximadamente 10 días, produce también, puede producir diarreas, vómitos, es un estado general muy complicado, conjuntivas inyectadas también, algo que, bueno, todo esto lo vimos en vivo y en directo en el brote del año pasado. Sí. Hemos tenido casos en San Juan. Sí, ¿no es sí, cierto? más de 100 casos autóctonos, ¿no? Bien. O sea, no de personas Que vengan de registrados, perdón, y registrados, porque en muchos casos, claro. esto fue en el periodo de pandemia, Claro. nos dijeron quédate en casa, y entonces tal vez teníamos fiebre y tampoco salíamos a hacer una Sí. consulta, ¿verdad? Entonces de los casos registrados tuvimos más de 100 casos, Es un número así que importante. sí, es un número importante, por suerte se pudo contener. Mientras todos estaban en casa, nosotros estábamos realizando los bloqueos de los casos de dengue. Claro, de los casos claro, de claro, dengue, claro. así es. Liliana, ¿y cuando se transforma en hemorrágico? Bueno, ahí está. Entonces la complicación es el dengue hemorrágico. ¿En qué casos se da generalmente el dengue hemorrágico? Cuando una persona se infecta 2 veces con el virus dengue. Hay 4 serotipos de dengue, DEN 1, 2, 3 y 4. El que circuló en la provincia el año pasado fue el DEN 1, pero sabemos que en el país ya hay circulación de DEN 2 y DEN 4, hubo mucho en el brote del año pasado en otras provincias. Entonces, estas personas Vamos a tienen... empezar como con el coronavirus, que, Una cosa que la así. variante tal. Una cosa así. Sí, bueno, estos 4 serotipos de dengue se mantienen de hace mucho tiempo, pero bueno, sí, tenemos esta posibilidad de un dengue hemorrágico, causas de muerte por dengue, bueno, y además una persona que ya tiene una enfermedad, contagiarse por el virus dengue, por supuesto que siempre sus cuadros van a ser más complicados. Así es que es preferible no tenerlo. No tenerlo. Por supuesto. Yo sé que me va a decir que hay que ir al médico, pero ¿qué medicación se usa? Se llama tratamiento de sostén. ¿Qué es esto, tratamiento de sostén? Les cuento
Digo Sí. esto a mis alumnos, justamente de qué se trata esto de tratamiento de sostén. Bueno, solamente no hay un antiviral para el virus dengue. Por lo tanto si tengo fiebre, rehidratación, hay que hacer controles bioquímicos porque uno de los riesgos es justamente la disminución de plaquetas. Plaquetas lleva a la hemorragia, y ahí está en relación de lo que usted manifestaba, un Ese dengue es mortal, hemorrágico. cuando ya es hemorrágico es mortal. Y sí, hay que... depende, ¿no es cierto? Siempre depende de la persona, las condiciones de la persona, pero hay que hacer controles bioquímicos justamente por la disminución de plaquetas. Esto lleva a internaciones para observación, en primer caso, hasta que resuelva. Esto demora unos 10 días más o menos, y luego la persona no queda con el virus. Eso también es importante de recalcar, ¿no? Se infectó, pasó la infección durante 10 días, esa persona no queda con virus. Es decir, que nosotros en este momento en la provincia, al no tener... Pero no hay inmunidad, tampoco, Liliana. Vacuna. Sí, hay inmunidad. Por ejemplo, si yo tuve una infección por el DEN1, tengo Sí. anti-DEN1. Ajá, bien. Pero viene el DEN4 y entonces me va a provocar otra vez el dengue. ¿Por qué la ¿Sí? complican tanto? Y vacuna no hay, ¿no? No, vacuna no hay. De hecho, hay una vacuna que en estudio, la cual se aplicó. Cuando viajas a Brasil... Pero, No, no. fiebre amarilla es la de Brasil. En realidad, la vacuna Creo. que hay es solamente para casos donde ya han tenido dengue. Se hicieron algunas pruebas en algunos países, pero decidieron retirarla. Así que de momento no estaría Muy indicada bien. la vacuna. Bueno, entonces, preocuparse y ocuparse del tema. Cuidar los recipientes, Mirarlo mirar con atención a la el cuestión. fondo de la casa, los Hay que, trastos hay que que hacer todo tenemos. un cambio cultural con eso. No Exactamente. es algo, hay que hacer un hábito. Es Exactamente. difícil. Bueno, es difícil, pero como siempre digo, hay que apuntar mucho a los jóvenes, que son más fáciles de verdad. adaptarse, ¿no es cierto? Es verdad. Y bueno, y nosotros hacerle caso a los jóvenes también, ¿no? Bueno. Nos van ayudando a incorporar nuevas ideas. Bueno, muy bien, No, muy interesante. por Yo creo que supuesto. a quien nos estuvo escuchando, viendo, les va a servir Nos muchísimo. va a quedar para... Porque ¿sabés qué es lo Sí. importante que ha hecho Liliana? sí. Disculpa. Docencia. Es que, claro, nos ha explicado por qué tenés que hacer esto y por qué no tenés que hacer aquello. Porque por ahí la propaganda, que eso todo el mundo sabe, es decir, y los descacharreos, ¿cómo que se llama? Esto, pero no te dicen por qué. Bueno, La eliminación acá de nos ha explicado Es que es perfectamente docente. por también, qué. por supuesto. Hago una eliminación de inservibles, tiene razón, y esto tiene que ver con no tener recipientes que pueden acumular agua en el fondo de mi casa. Entonces, de ahí viene la Hay que estar eliminación atentos a eso. de inservibles. Exactamente, que muchos municipios ya lo están aplicando. Muy debo bien. decir. Nos va a Bueno. quedar otro tema. Sí. Yo creo que la vamos a tener que invitar de Bueno. vuelta más adelante, que es el tema Chagas. Hay mucho para hablar. Sí. Y que en San Juan es preocupante. Y también. triste. Y triste. La persona que está con Chagas Sí. tiene una mala vida. Así que la vamos a Mala comprometer vida. a Liliana más adelante. Celebrando el corazón. No, sí, Bien. es complicado. Bueno. Bueno, entonces comprometemos para Sí, unos días más. ¿cómo no? Vamos a la pausa. Muchas gracias, Liliana. Muy Muchísimas clara gracias. la charla. Bueno, muy muchísimas interesante. gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Gracias. Muy bien.